Sí. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío González y soy manager en Remax Urbe 2. Estamos en Hablemos de entrevistas para el sector inmobiliario. Aquí hablamos de cosas que son interesantes para los agentes inmobiliarios. Y hoy tenemos una entrevista que me gusta mucho porque amo las ventas. Me fascinan, para mí son un reto, desde luego. Y hoy vamos a hablar los errores de las ventas. Encantada, José Ramón Fernández, que nos acompaña hoy, es un experto en marketing digital, ¿vale? Es un experto en marketing digital, tiene más de 25 años de experiencia, ha trabajado con negocios de todos los tamaños, desde pequeños emprendedores hasta emprendedores que facturan más de 1,000 millones. O sea que, wow, menuda entrevista tenemos hoy, súper contenta. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy bien, Rocío, muchas gracias por tan bonita presentación. Gracias, gracias. Oye, vamos a entrar en materia. Sí. ¿Cuáles crees que sean los errores más comunes que cometen los vendedores al intentar cerrar una venta? Pues el primer error es tener miedo. El cliente Ujú, no come y el primer error es tener miedo. Y ujú, el segundo que más veo es el de no preguntar. Muchas veces el vendedor habla mucho y es no, deja que el cliente te exprese su vida, te exprese sus problemas y tú ahí ya después le ofreces tu solución. ujú. Esos son los dos mayores errores que veo más habitualmente. ¿Miedo por qué? O sea, como dices tú, el cliente no come. Si vieras los clientes inmobiliarios, no sé si me atrevería a decir lo mismo. Pero por qué comentas eso? Hay, por lo menos en la parte de España hay mucha, yo ahora que vivo en Nueva York veo mucho contraste en el cómo se vende en mercado o los hispanos en España más principalmente y otras partes de Latinoamérica, que vamos Ujú, con miedo, vamos como pidiendo perdón. Mientras que el americano es de cerrar ventas, es te he explicado mi producto, dame ya firmas. ¿Te gusta? Sí, firma. Mientras que firma. nosotros los españoles somos más suaves, más de te explicamos todo, te damos, agasajamos, tal. Si vemos una mínima duda, no, y te regalo. Y el cliente a lo mejor no te ha dicho nada, lo que estaba a lo mejor era pensando en la compra que iba a hacer después de hablar Ujú. contigo y ya se le hace una oferta rápida. Entonces en la parte que, en el contraste que más he visto en este último año de vida en Estados Unidos es en Estados Unidos se vende mucho más directo y Ujú. en el mercado español o el latino vamos más suaves. Te iba a decir, si dices que somos suaves en España, los latinoamericanos pensamos que los españoles son súper agresivos. Sí, Entonces, ya imagínate lo veo. Latinoamérica. Sí, lo veo habitualmente. Ujú. Y la otra que me dijiste era no preguntar. No preguntar. Muchas De, veces enseñamos en inmobiliario, en cualquier cosa, el vendedor empieza a hablar y es no. Es decir, después saludo, bueno, aquí está el piso, aquí está mi software, aquí está. No. Pregúntale al cliente qué quiere, qué ha venido a buscar hoy. No todas Ujú, las vueltas que están haciendo por las tendencias americanas que yo en una llamada para comprar algo me están 15 minutos haciéndome el rapport preguntándome de la existencia en la vida y es, no, que no viene a cuento. Te quiero comprar esto para esta solución. ujú, No importa. No irse a ese extremo, pero sí preguntar qué ujú, quieres conseguir con esto. Por ejemplo, con la ujú, casa. Si te llega un cliente en una inmobiliaria es, quiero comprar una casa. Ah, pues tengo esta y esta. No. ¿Y qué casa quieres? ¿Y por qué te quieres cambiar de casa? ujú. Preguntar esa. Y entonces, claro, a lo mejor tú le estás ofreciendo unas en un lugar del tipo las quería en otras. O cosas así. Y sucede en todos los sectores, en todos. Ujú. Sí, quizás es que el error que más cometemos es querer vender antes que comprar, es decir, querer vender nuestros servicios antes siquiera de conocer al cliente, ¿no? Exacto. Y si conoces al cliente, si el cliente te dice, quiero vengo porque me cansé donde vivo, ya sabes para dónde llevarle o ya intuyes. Un amigo mío se cambió de casa hace poco porque vivía en una urbanización y los niños con la pelota. Entonces, si
no quiero cambiar de casa, pues tengo, ¿de dónde estás viendo? No, no sé, tal sitio, y le empiezas a mostrar edificios de urbanizaciones, ya el cliente lo has perdido. No del todo, pero sí el cliente ya se ha dejado, pues, en su cerebro es niños, pelota, urbanización. Claro, claro. Primero pregunta qué es lo que está buscando, ¿no? ¿Qué es lo que Sí. quiere? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué Fíjate es lo que que quiere conseguir? El estatus que él quiere cambiar. a nivel de ventas en el sector inmobiliario, quizás la parte más retadora hoy en día para nosotros no es tanto vender las propiedades, porque una vez que las tienes es bastante fácil porque hay muchísima demanda, pero muy poca oferta. Quizás donde queremos, y por eso me gustó tu entrevista, porque yo creo que podemos darles buenos consejos a estos agentes inmobiliarios que lo están pasando realmente difícil tratando de captar propiedades, pero al final es una venta, es la venta de mis Sí, servicios. sí, sí. Entonces, es un poco lo mismo. Ujú, Ahí yo tengo experiencias de inversiones que tengo en empresas que precisamente están comprando viviendas ujú, y lo que hacen es, por ejemplo, visitan mucho barrio donde hay gente mayor y lo que venden ujú, es, le he resuelto mira, tu vecino de al lado, de hecho, de comprar la letra A y la letra B que llevaban 6 meses detrás de ella, en el momento que la letra A vendió, van y se la venden a ellos, porque ya ganaron la confianza, ya la ujú. autoridad social de, mira, si fulanita que era tiquismiquis le vendió la casa a esta gente o le dio la gestión a esta gente, a esta persona, yo se lo voy a dar también. Y a lo mejor estaban detrás de la B hacía mucho antes que de la otra casa. Y es el preguntar o interesarse y vender, no la solución de te voy a vender la casa, sino te lo voy a dar todo hecho, con todos los limitantes que hay, o quítate este problema de encima. Temas de herencias, temas de edificios, los inmobiliarios sabéis, oye, este edificio ya está como a punto de que va a venir una derrama grande. Y usar eso, la información, para Ujú. éticamente vender el servicio. No es vender las features, hay que vender el beneficio del beneficio. Si me Cl- contratas a mí, que soy muy bueno, mira todo el éxito que tengo vendiendo casas en esta zona, ujú, vas a tener X dinero. Por ejemplo, vas a poder invertir eso en Bitcoin si te toca si el vendedor, el propietario es joven. Mira, con el dinero, como lo vas a tener muy rápido, a diferencia de otros inmobiliarios, lo puedes invertir en Bitcoin y vas a ganar un 10% extra. Es vender cosas que están más allá de nuestro trabajo diario exacto. Ok. Oye, ¿por qué crees que muchas estrategias de venta fracasan incluso cuando parecen que están bien diseñadas? Principalmente es no escuchar al cliente y Ujú, después yo, por ejemplo, en pequeñas empresas, incluso en grandes, un marketplace, un e-commerce de relojes, de ir al diseño. Y es ujú. querer tapar con artificios en que no hay argumentos. El mayor fallo es no he escuchado al cliente, con lo cual no puedo construir una estrategia de argumento sólida y lo Ujú. tapo con grandes logos, grandes fanfarrias, cuando se puede vender con un papel en blanco y mira, yo te doy esto. Y si ahí le respondes a cada duda, a cada objeción que tiene el cliente habitualmente en su mente, lo tienes Ujú. ganado. Porque además se lo das con claridad, el resto le van dando vueltas. Oye, ¿cómo identificas, por ejemplo, si tienes un vendedor o un agente que está repitiendo los mismos errores sin darse cuenta? Ahí, cuando he tenido vendedores, y aún ha habido así, era cuando empezaban a culpar al entorno. Ujú, La culpa, no, ventas es matemáticas, es repetición, es decir, es intento, repetición, medición. Intento venderte diciéndote este argumento de venta 2, 3 veces, no funciona, tengo que cambiar. ujú. Entonces, no, pero es que yo les digo que voy a ser el mejor para ellos. Ya, pero a lo mejor el cliente te ha dicho, o la persona que tenías delante te ha dicho, me da igual, es que no tengo una casa, no la puedo vender ahora. Y empiezan a culpar, los vendedores que empiezan a repetir, empiezan a culpar al entorno externo. Es muy curioso, de hecho, mi broker lo dice mucho, mi jefe lo dice mucho, es cuando tenemos un agente que es exitoso, ¿Mm? es todo gracias a su trabajo.
Cuando tenemos un agente que no le va bien, es todo culpa nuestra, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Sí, yo empecé vendiendo seguros de decesos por las casas con 18 años. Ajá. Y era matemática. De cada 100 timbres que tocaba, 33 me abrían, por además era muy la regla del 3 aproximada, y en 3 Ajá. vendía. Y O tenía sea un que si 3% de sabías, conversión. súper, es que es importante el ratio. Hoy hablaba de eso precisamente con un agente porque hablábamos de cuántos ingresos quería tener y eso qué significaba. Pues, por ejemplo, en el tema inmobiliario, por decirte, si tú quieres tener unos buenos ingresos, mínimo deberías estar vendiendo al menos 2 casas al mes. Para captar 2 casas hoy en día, es decir, para vender 2 casas hoy en día, deberías de tener al menos unas 6 o 7 propiedades en stock, en Sí, tu list, ¿no? sí. En tu sistema. Para tener eso, pues necesitarías captar 2 o 3 exclusivas al mes. ¿Eso qué implica? Claro, la gente quiere que en una entrevista te den la casa y esa casa venderla, ¿no? Como pim, pam, pum. Ojalá. La verdad es que puede ser factible, pero no es una realidad. Entonces, tienes que sacar tus ratios de conversión, como decía José Ramón. Es decir, para que te den una exclusiva, seguramente tienes que entrar, y sobre todo si estás empezando, tienes que hacer más o menos unas 5 entrevistas, o sea, hablar con 5 propietarios diferentes para que uno confíe en ti. Para tener 5 entrevistas, necesitas al menos tener, pues, un promedio de 10 contactos para una entrevista. Entonces, realmente, si quieres tener 2 ventas al mes, tienes que entregar al menos 5 tarjetas a personas diferentes todos los días. Hacer contactos con personas todos los días, ¿no? Y es muy curioso que lo digas ahora porque efectivamente son ratios, no sé, que me corrijan los que nos están escuchando, pero realmente para tener los números, para que los números se den, tienes que tener pues tus ratios de conversión y saber, oye, cada cuántas entrevistas me dan una exclusiva. Hay agentes que son muy buenos y que a lo mejor de cada 2, una se llevan. Ok, Claro, entonces, bueno, pues pero para ellos es mejor, pero tienen que trabajar para ello, ¿no? claro, seguramente Ahora, esa gente, perdón que te corte, seguramente esa gente que se lleva 2 está haciendo una labor de contacto, de creación de esos 10 contactos que mencionabas, ujú, nivel Dios. Es decir, lo que está haciendo es, en lugar de 10, se ha hecho 100 en el pasado, trabajó duro y porque al final la venta es un trabajo de sembrar. Entonces, está si en claro, el pasado hizo 100 contactos, hoy vienen 2 porque ya le vienen curados. Ya de todos los contactos que hizo, de la repetición de, no, si vengo por aquí a ver qué tal estás. Eso lo aprendí mucho en Estados Unidos, el contacto de, vengo a ver qué tal estás. No te quiero, ¿estás bien? Ya está. ¿La familia bien? Listo. ¿Por qué? Porque mm, cuando esté el cliente ahí, se va a acordar de ti. El que va a vender la casa dentro de 90 días, es decir, de 100 personas que van a poner su casa a la venta o comprar un coche, solo 10 hoy lo saben. Los otros 90 no lo saben. La repetición, el estar ahí en el contacto de, le di la tarjeta, le escribí, no me dijo nada, paso de él. No. Volver al rapport, aunque sea, preguntar qué tal la comunión, qué tal la vuelta a San Valentín X, va a hacer que cuando esa persona esté en el momento, tú estés ahí. es importante porque estás en la mente del consumidor, ¿no? Eso Como es, dices, al final es efectivamente. estar ahí. Oye, ¿y qué papel juega la mentalidad del vendedor en el éxito o fracaso de las ventas? Toda. Vamos a entrar en el tema cuchi cuchi. La mentalidad lo es todo. Puedes tener un mal día, buenos días, lo que sea, pero la mentalidad de esto es lo que doy, sé que soy el puto amo. Vale, esto puede sonar a abrazafarolas, pero no, es de si sales a la calle creyendo que el mundo te debe algo, mal. El mundo no te debe nada, tú tienes que trabajar para recibir. Mentalidad número 1. Y número 2, gánatelo. Es decir, no estar ahí pusilánimes o pidiendo. Es importantísimo. Yo creo que una de las cosas fíjate que
Toda mi vida he sido vendedora y toda mi vida he ayudado, bueno, no toda mi vida, pero muchos años he ayudado y últimamente estoy trabajando mucho con los agentes para ayudarles en su trabajo en las ventas. Quizás la parte más difícil es uno creértelo. Sí, es Entonces, la más. la mentalidad, cuando hablamos de mentalidad, es qué es lo que me estoy contando, qué es lo que me digo a mí mismo antes de ir a esa reunión. Antes de ir a esa reunión, voy emocionado, contento, me pongo música a tope, me pongo feliz de voy a tener esta entrevista y no vayas con el objetivo de me tengo que traer la venta, no. Voy a conocer una persona que seguramente haré buenas migas con ella. Entonces, tu Eso es. objetivo tiene que ser más la conexión personal que la venta en sí. La venta seguro va a ser la consecuencia si lo haces bien, ¿no? Así es. Y volvemos a lo que hablamos inicialmente. En esa conexión vas a conocer a la persona y vas a poder Ujú. ofrecerle el servicio. O te va a comentar, oye, no sabrás de alguien que haga no sé qué cosa. Y resulta que en esa recomendación que tú le haces de alguien no era para él, era para su hija y su hija es la que va a vender la casa. Es decir, hay muchas triangulaciones y las personas tendemos a cerrarnos en lo nuestro, a ser excesivamente egoístas. Y no se trata de ir Totalmente. regalando, pero sí de pensar a medio plazo y de tratar a la gente como queremos que nos traten a nosotros. Si yo voy a comprar un electrodoméstico, quiero que la persona sepa y que la persona, le digo, quiero una nevera blanca, no me quiero vender una roja. Entonces, si A lo escuchamos, mejor quieres una roja y no lo sabes. si no me ha preguntado, el caso sería amarillo, pero sí, pero esa parte, si no me han preguntado, si no ha creado la conexión, no me puede llevar a la roja. Ya. Pues si crea la conexión, sabes por qué quiero, y por qué la quieres blanca. No, pues no sé qué. Ah, pues mira, y puede corregirme de una falsa creencia que yo como cliente pueda tener. ¿Pero por qué? Porque ha conectado conmigo. Me ha preguntado, me ha conocido. ¿Cómo hago para tener el valor de preguntarle al cliente para conocer sus necesidades? Porque yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Que la mayor parte de los vendedores, y no es que esté poniendo o tenga un prejuicio, sino que lo veo todos los días. A la mayoría les cuesta un poco preguntar. Quizás porque igual tienen miedo a lo que les contesten. Sí, voy a decir lo que me dijeron a mí. Yo, el primer timbre que toqué, picando puerta, pues primero ibas, y hay un momento en el que tú tienes que tocar el timbre. Lo toqué como si me diera electricidad. No me daba, pero lo tocas como con miedo. Con Y me pánico, salió claro. con pánico, es decir, esto daba corriente. Nada, y había tocado timbres toda mi vida, nada. Y me salió un señor que le había despertado de la siesta. Pero no pasó nada más de ahí. Uh. Sí, sí, Ostras, salseo. en Estados Unidos eso es peligroso. Con la cantidad de armas que hay ahí, te puedes sacar un rifle. Pues, por suerte fue en España, pero pues, por suerte fue allá en España. Pero tuve esa suerte porque, esto es todo lo malo que me puede pasar. Ya está. Entonces, a los vendedores que están a día de hoy y todavía les da miedo acuérdate de cuando le preguntaste a tal cliente, te dijo que no. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. No se cayó el mundo, no hubo terremotos, no te cayó un rayo, nada. Tu vida siguió igual y pues qué bien que me ha dicho que no ahora y no he perdido 20 horas tratando con este cliente, me puedo dedicar al siguiente contacto. Mira, que me dices que no ahora. Opción 1, no la mejor, pero pues me voy al siguiente contacto. He ¿No? Y ganado ese cliente tiempo lo para pongo en follow-up, ¿no? lo pongo, En eso es. seguimiento, porque muchas veces también pasa, una de mis mejores vendedoras lo es porque da un seguimiento a todos los prospectos brutal. Esto Hay es clientes que lleva a lo importantísimo. mejor detrás de ellos 3 y 4 años y al Claro, final pero termina captando la vivienda y termina vendiéndola, ¿no? sí, ahí lo que te decía es, detecta que en ese edificio, toda esa propiedad tiene un valor en algún momento, es decir, tiene valor en este momento y con lo cual dentro de 5 años también yo quiero todos los apartamentos de este edificio y voy a estar ahí pim, pam, pim, pam. Y la repetición va a hacer que caiga el primero. A lo mejor para el primero se tardó 2 años, 3 años, pero en cuanto cae el primero
el resto de vecinos, fulanito compró, follow up, preguntar, y tu vendedora tiene eso. ¿Qué pasa si Oye, digo que no? Nada. pero ahí está esto de cómo se puede evitar sonar demasiado vendedor y generar confianza, porque muchas veces los clientes oímos un vendedor y nos da escalofrío y colgamos, ¿no? Hoy en día, con la paciencia que tenemos, pero el punto es, la gente quiere comprar, o en tu caso vender, quiere vender la casa, la gente quiere comprar. ¿Dónde está la desconexión? Cuando me llama el de Yastel en mitad de la siesta, con lo cual cero conexión. Uy, Yastel, ¿hace cuánto no vives en España tú? Madre mía, eso estaba de cuando llegué yo hace 25 años. Pues Justo. ahí. Pero eso, te llama el tipo de la siesta y te empieza a soltar su rollo y tú dices, que no soy el de la línea. Entonces, lo bueno, por ejemplo, en el sector inmobiliario es que puedes crear la conexión. Entonces, ahí es donde no es de estar hablando de lo humano y lo divino 20 horas. No, es qué tal, cómo estás, no sé qué. ¿Quieres vender la casa? No. Ok, ¿y por qué no? Pues porque no sé qué, aunque te grite, pero ya tienes esa información para el siguiente contacto que vayas a ver y te digan que no. ¿Y por qué? Porque he visto ahora que creas el argumento a las posibles objeciones. Yo, por ejemplo, en las ventas que hago por internet, en la primera semana meto un chat que recibe preguntas. Con lo cual si me haces las preguntas porque no las resolví en el argumento de venta. Las tengo que poner ahí. En este caso, los vendedores, para no sonar vendedor, me iba del hilo es de preguntas normal. ¿Qué quieres? ¿Y por qué quieres vender? Ajá. Preguntar normal porque el punto es el que quiere comprar o vender la casa, quiere que se la venda. Y ese acepta todo el trabajo. Es como el vendedor que es de coches, que es un Cristo siempre impresionante, que si del descuento, no sé qué, hay ciertos códigos ya implícitos. Pues el cliente que está templado no tiene ningún problema en que le preguntes las cosas del negocio, de la relación comercial que vais a establecer. ¿Y cuándo quieres vender la casa? ¿Y por qué no la quieres vender? Pues ¿por qué no? Pero el tipo, ese cliente, ese posible contacto te abrió la puerta. Hay un medio interés. Y tienes que separar entre quiere pasar el tiempo porque está aburrido o quiere realmente vender. En cuanto detectas que está ya para vender, que no quiere perder el tiempo, que eso es intuición del vendedor, no voy a decir a saco porque alguna gente lo puede interpretar literal, sino ya ahí te pones a trabajar. Ahí es, oye, ¿y esta casa sabes que valía tanto? ¿O sabes que podrías no sé cuánto? Entonces, si no quieres preguntar directo, empiezas a hablar de las expectativas que puedes conseguirle a tu cliente. De hecho, la típica llamada que llevas años esperando y justo te la hacen cuando no puedes cogerla, justo me acaban de llamar. Bueno, de lo que acabas de decir me quedan claras muchas cosas. Por ejemplo, hablaba yo el lunes en una charla que di en CIRA, que soy formadora para los realtors en España. Una de las cosas que les comenté es que al final tenemos que sentarnos con el cliente y antes de empezar a responder, entender bien lo que nos está diciendo. Sí. Pero es que la gente habla con la voz y con toda la gesticulación, es decir, habla con la voz, con la cara, con las manos, con el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que estar como muy presentes y muy atentos a lo que el cliente nos está diciendo. Y tenemos que preguntarle todo, porque todo tiene que hacer sentido. Oye, cuéntame, ¿y por qué quieres vender? ¿Y qué pasa si no vendes? Cuando compraste esta casa, ¿por qué decidiste por ella? ¿Cuáles fueron las 3 o 4 cosas que más te encantaron? ¿Qué me podrías decir para ayudar a destacar la vivienda? Es decir, hay muchas preguntas, antes inclusive de hablar de tu propuesta de valor. Porque si tú te pones a hablar de tu propuesta de valor, de tu inmobiliaria, de lo que haces, antes de todo eso, entonces no estás creando una conexión. Y entonces tienes altas probabilidades de que te baten, ¿no? De que te digan hasta luego. Así es. Oye, cada vez que digo oye, mi teléfono se pone emocionado. ¿Por qué el miedo al no impide a muchos vendedores mejorar sus resultados? Porque no preguntan. Es decir,
Es muy simple esta respuesta, pero es, tengo miedo al no, entonces en lugar de visitar o de dar 5 tarjetas, doy una. Me van a decir que no. En lugar de preguntar a 5 personas en el bar, oye, o entablar una conversación. Ya no preguntar vender tu producto, entablar una conversación. Yo hace 2 semanas estaba en Las Vegas, esperando para entrar en un restaurante, pasó un agente en español, Te estamos iba a en un decir, evento. ahí seguro no estabas vendiendo. Sí, ahí estaba vendiendo. Era viaje de trabajo. Pasaba una gente en español que buscaba para cenar. Hey, pues aquí podéis entrar. Aquí está, tiene bastante buena pinta. Pues de ahí salieron 3 relaciones comerciales. De una gente que pasa, que va buscando y estoy aquí en la cola y les doy el consejo. ¿Buscaba vender? No. Salió. Estamos en el mismo entorno, Buscabas obviamente. conectar con las personas, ¿no? Claro, esa es la parte. Y de no conocernos, cenamos juntos, después otro día tomamos copas y a la vuelta de ellos a España, oye, pues vamos a ver esto y esto otro. Creas la conexión y de ahí salen las cosas. Y en una comida al día siguiente, 2 días, salió, oye, pues tenemos este problema. Ah, pues yo lo resuelvo. Ya está. Súper. O sea, es que eso es importantísimo, como Ese es dices, ¿no? Al final yo creo que muchas veces nos pasa que no vendemos porque estamos mucho más atentos a vender en sí que a realmente al cliente, a la conversación, a ser uno mismo. Sí. Cuando veo a los agentes que se relajan en ese sentido, no que se relajan que no hagan nada, no, sino que realmente no están tan al pendiente de qué dicen, cómo lo dicen, etcétera, sino realmente son ellos mismos, empiezan a tener muy, muy buenos resultados. Sí, Yo sí, creo que es porque bien crean rapport. importante. Claro, crean conexiones. Una conexión te lleva a otra. En Ujú. España se habla mucho de, no, porque de joven trabajaba en no sé dónde y me dijeron que vendiera a mis amigos y tal. Y era, no, lo que estaban haciendo era que cogieras carrerilla para que crearas conexiones. Para que, pues ya Claro, le vendí a un amigo y ahora, si le trato bien al amigo, pues me va a venir otro. O que crees la conexión de eso. A un desconocido, pues yo te hago esto. O yo hago estas cosas. Y salen de situaciones de lo más disparatadas, salen buenos negocios. está claro. Oye, hablamos hace un momento del tema del seguimiento para captar o para vender. Pero, ¿qué me dices del seguimiento postventa? Yo creo que ahí hay oro molido, que de hecho en los comentarios de Instagram, es que no los tengo tan a mano, pero ahí teníamos algunos comentarios nos comentaba gente en Instagram de, oye, el seguimiento es oro puro y hay que picar para llegar a ello, o sea, hay que trabajar muchísimo. También nos comentan por aquí, la autenticidad y la transparencia es la mejor manera de venderte, ¿no? Claro. Muy interesante, nos comentan. O sea, al final Muchas creo que gracias. ayudamos, pero la parte, o sea, esto es lo que más me gusta al hacer las entrevistas, que me da una vergüenza tremenda, pero bueno, la parte más interesante es la postventa, el feedback, Sí, el pedir feedback, el qué tal fue el proceso, ¿no? sí. Ahí, yo por ejemplo, que compré casa en Madrid hace como 4 o 5 años, ahí Ujú. lo importante también es no hacerlo en modo repetitivo americano, que es la venta americana, los que tienen Salesforce implantado en sus empresas, es cada 21 días hay que llamar al cliente. Y hay procesos donde el cliente no te puede comprar más. Es decir, Ujú. y ellos lo hacen para un tema de repetición de procesos, pero es ese follow-up, ese seguimiento postventa, no de, como me hacen los de Tendo Casa, oye, ¿quieres comprar otra casa? Compré una hace 4 años, no estoy, no, las probabilidades de eso no son tan así, sino pregúntame cómo me fue con los vecinos, no sé qué, X cosas que te sirvan a ti al menos de De feedback. de feedback y me estoy preocupando por el cliente, porque si me llamas para venderme o si me llamas, ¿y cómo te fue? 3 años con la misma pregunta, pues ya me estás peloteando. Ujú. Pero el feedback tiene que ser, o el seguimiento tiene que ser real, como decían en los comentarios, auténtico. Mm. Que es un trabajo, sí, pero interésate, déjate algo anotado. Ah, este es fulanito que estaba en no sé qué cosas. Le preguntas por eso, oye, ¿cómo te va? Y De la hecho, casa bien.
En los cursos tenemos unas preguntas que son muy básicas, que son las FORT, ¿no? Family, familia, occupation, trabajo. Sí, ¿Cómo era? La R, recreation, o sea, las cosas que le gusta hacer, los hobbies, y dreams, ¿no? Los sueños. Entonces tú puedes tener una conversación de 5 minutos. Preguntar, José Ramón, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va todo? ya, ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal eso en es. Las Vegas? ¿No? Sí, sí, O sea, haciendo preguntas como muy concretas. ¿Qué tal la familia? ¿Va todo bien? ¿Tu hijo tal? sí, Súper bien. Oye, ¿sigues jugando al pádel? Invítame un día, jajaja. Oye, sí, ¿y la vuelta al mundo al final la hiciste? O sea, 4 preguntas muy concretas que te ayudan a tener porque es, esa relación, a ese claro, contacto con los clientes, claro. ¿no? Es que esa es la parte, esa es la diferencia. A mí me llama, me hacen el feedback, el postseguimiento, preguntándome eso y voy a recomendar a ese agente inmobiliario a mis amigos. Pero me llamas cada año en horas intempestivas, ¿cómo te va? Pues va a ser que no. Sí, ¿cómo te va? ¿Quién eres, no? No, Sí, sí, obviamente, o sea, el feedback tiene que existir. Yo creo que es bien importante. Fíjate que lo comenté creo que en otra entrevista, pero yo creo que es súper interesante que nos quedemos con esto. Una amiga mía es arquitecta y se dedica a las reformas. Y yo le recomendé a través de una compañera nuestra unos clientes que querían hacer una súper reforma en un piso, ya sabes, alto wow, standing, etcétera. Resulta que estaban compitiendo ella y otra empresa de reformas. Y al final habían elegido a la otra empresa de reformas. Y entonces, cuando le dije, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal fue? ¿Qué ha pasado con esto? Y me dijo, escogieron a los otros. Y le pregunté, ¿por qué? Y se quedó como, ¿cómo por qué? Sí, ¿no has pedido un feedback? Y porque es muy importante que te digan claro, por qué no están decidiendo por ti. Oye, no sí, queremos trabajar contigo, no te vamos a dar la exclusiva o no queremos trabajar con tu inmobiliaria. Oye, no pasa nada, pero a mí me gustaría vivir de esto toda la vida. Me encantaría que me dijeras qué es lo que no he hecho bien o qué es lo que no te ha sí, encajado de mi propuesta de valor, porque pues al final lo que tú me digas, obviamente cuando te dan un feedback jamás te puedes poner a la defensiva, pero fíjate que esta amiga que te comento, una de las cosas que me dijo es, te doy las gracias enormemente porque me di cuenta que había cosas que estaba ofreciendo la competencia que yo no y que son súper sencillas y hacen la diferencia. así es. Entonces, a partir de ahí, lo puso en marcha en su oficina y le está dando muy buenos resultados. Al final, si tu cliente te dice, oye, mira, no, hemos decidido por la otra opción porque aquí no me quedó muy claro cómo trabajaban ustedes o esta parte de ofrecimiento no me lo pudiste comprobar o no me pudiste dar un testigo o una información, pues yo creo que es súper interesante porque eso te va a ayudar a cerrar otras operaciones, ¿no? Por supuesto. De hecho, en la mejora, sin feedback no hay mejora, porque siempre estamos en nuestro círculo, que siempre Ujú. no que nos aplaudan, pero sí nos van a, es la única visión que tenemos y no vemos ni a la competencia, ni lo que pide el cliente, por ejemplo, a lo mejor era el cliente. No, pues es que no sé qué. Ah, pues sí estaba en mi oferta. A veces hay post aclaraciones. Yo he visto reajustar grandes contratos después de eso. De hecho, me Es pasó, importante. yo antes de venir a España, soy mexicana, vivía en México, vendía proyectos de alta inversión de software. Y me acuerdo que una vez estábamos con una clienta y efectivamente al final de la propuesta éramos 3 competidores y al final decidieron de, oye, mira, hemos decidido por el otro software. Ah, perfecto. Oye, ¿te importa, por favor, ayudarme y darme el feedback, qué fue lo que no te gustó del nuestro para saber dónde estamos? Y cuando me empezó a dar la respuesta, me dijo, no, es que tu software no hace esto, y si lo hacía. No, porque tu software no hace aquello, y si lo hacía. Entonces, como 2 o 3 cosas me dijo, y le dije, oye, no sé bien cómo te ha llegado la información, pero yo creo que no, o no entendieron bien la presentación o hay algo que no está bien, porque todo lo que me estás diciendo que mi software no lo hace es precisamente su valor más fuerte, ¿no?
Y fue muy curioso porque a raíz de eso ganamos la venta. O sea, si yo no hubiera Sí, preguntado eso, si no hubiera tenido el valor de decir, oye, a ver, o me hubiera enfadado y hubiera dicho, ¡buah! Hasta luego, pues es lo así mismo. es. O sea, al final aprendemos del feedback. Si el Sí, sí. feedback que te dan puede ser positivo o negativo, pero que te den el feedback te ayuda a crecer. Ahora tienes que estar, pues obviamente abierto a escucharlo y ser muy inteligente, ¿no? En este caso fue de, a ver, todo esto que me estás diciendo que mi producto no tiene, ¿qué crees? Que es que precisamente son sus mejores cualidades. ¿No será que te estás confundiendo? Y Sí, sí. entonces nos dieron la oportunidad, hicimos otra presentación, etcétera, y nos trajimos la venta. O sea, realmente es importantísimo. Y eso a nivel de postventa es fundamental. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te traté? ¿Hubo algo que echaras en falta? ¿Qué me recomiendas? ¿Por qué? Porque seguramente hay algo que puedes mejorar. Y si vas implementando todas aquellas cosas que te dicen los clientes, pues seguro tendrás más éxito, ¿no? Así mismo. De hecho, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de esa venta en el software, te da hasta el feedback interno de, oye, vamos a ver cómo hacemos las presentaciones. Que a lo mejor es, ¿a quien le hemos hecho la presentación era el decisor o era un intermediario o una persona intermedia? El primo de la competencia. ¿Ves? No, no, podría Entonces, ser cualquier persona, podría está ser, sí, sí, clara. pero X. Pero te puede suceder. Entonces, si no lo tienes controlado, no lo puedes arreglar. O no puedes actuar en consecuencia. No puedes arreglar la presentación, no puedes. Oye, lo que has visto, te han dado otra oportunidad a vender. Está claro. Oye, ¿cuándo es mejor rechazar una venta en lugar de forzarla? Bueno, eso es una pregunta difícil. No, bueno, Cuando. si quieres te pongo un ejemplo que Sí, justo estaba hablando con una de mis agentes, súper feliz, porque dicen en negociación que una de las claves de la negociación es poderte levantar de la mesa. ¿Cuándo te puedes levantar de la mesa e irte? Cuando estás segura de lo que haces y tienes las suficientes entrevistas para saber que si pierdes esa venta no pasa nada porque tienes eso otras, es. ¿no? Sí, Eso es principio fundamental. sí, Pero, por ejemplo, en este caso, cuando un cliente ves que no te respeta o un cliente, por ejemplo, te está diciendo, oye, a ver, cuéntame, ¿cómo lo haces? Y después de haberle preguntado todo, te expresas, empiezas a hablar de tu propuesta de valor y el cliente te dice, ay, no, pero fíjate que eso que me pides, yo no sé si, por ejemplo, en este caso le decía, bueno, a mí me gusta, pero eso de comprometerme con una inmobiliaria. Y entonces mi agente dijo, "Ah, no pasa nada", cerró su ordenador, cogió su bolsa y se levantó, dijo, no pasa nada, si no quieres, hasta luego. Y el cliente, no, 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 espera, espera, espera. Es que al final, si tú no te valoras, nadie lo va a hacer. eso, Y eso creo que así. eso es bien importante. O sea, ¿cuándo puedes rechazar una cosa? Cuando eres suficientemente capaz de generar contactos, de tal forma que no te afecte perderlo. Pero aunque no tengas y no seas tan bueno generando contactos, si ves que el cliente no te está respetando, no trabajes con él porque no te va a respetar en todo momento y cuando pueda te va a hacer la vida imposible o te va a dar la vuelta, ¿no? Sí. De hecho, algunos negocios que asesoro, cuando el cliente empieza con los cambios de última hora, antes de firmar, ahí es un buen momento de decirle, mira, hemos hablado hasta aquí, eso no estaba, creo que no está, no, hay algo que no se ha entendido, mejor búscate otra persona. Y va a suceder lo de eso, de si el cliente estaba forzando por avaricia, va a decir, mierda, él sí no tiene otra cosa segura. Por mucho que nosotros como vendedores creamos que él tiene el poder, pero el poder lo tenemos nosotros que somos los que, en el caso del inmobiliario, le vamos a vender la casa y si le vamos a facilitar todo. Entonces te has sentado aquí, estás a punto de firmar conmigo, con lo cual me estás queriendo regatear por regatear. No. Estos son mis límites y los clientes, aunque nos parezca que no, valoran el que no se regatee. Valoran el vendedor que sabe poner sus límites porque a la hora de vender la casa va a hacer lo mismo con el siguiente comprador. Va a decir, igual que defiende lo suyo, va a defender lo mío. Pues vamos de la mano. Ujú. Muy bien, me gusta. Estamos llegando al final,
¿Qué Rápido. lecciones se pueden, si pasamos rápido, ¿no? ¿Qué lecciones se pueden aprender de los grandes errores en ventas que has visto en el mundo empresarial? Buah. Primero, Menuda pregunta. joder, ah, nada, de los que he visto es, primero, pensarse demasiado las decisiones. Hay veces que si no vemos claro, si no es un sí claro, es un no. Sea venta, sea no lo tengo. Y lo segundo, lo que más veo es de las grandes ventas, el ego. Tomárnoslo a personal, tomarnos lo que es para nosotros. No, es una transacción. El señor que vas caminando por la calle y no entras en su bar, no sale detrás de ti. ¿Por qué no has entrado? O en su restaurante. No. Se lo toma. Hay otros clientes a los que les caigo mejor o les gusta más mi comida. Esas son las dos grandes cagadas que veo en todos los sitios. Ya digo, grandes corporaciones, pequeños empresarios, da igual, porque al final todos son personas y todos son emociones. Es que el mismo ejemplo aplica, es lo que decías. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante y en el restaurante algo echas en falta o algo no te gusta y lo comentas, hay gente que se lo toma fatal, pero fatal, fatal, y dices, te estoy dando un feedback, deberías de Sí, agradecerlo. así es. Porque hay mucha gente que no te da el feedback, pero te pone una reseña negativa. Yo prefiero dar el feedback en dado caso, ¿no? Sí, sí. De hecho, en los cursos de ventas que hice en su momento, si el cliente pregunta o si el cliente te dice que no o te da algo, en realidad te quiere comprar. Pero te está diciendo, te quiero comprar, pero ayúdame a comprarte. Muy bien. Oye, José Ramón, estamos llegando al final y una de las cosas que me estoy dando cuenta, que no te pregunté de ti. Entonces, cuéntame un poco a qué te dedicas por si la gente que está conectada y nos escucha te quiere preguntar o quiere contactar, cómo contacta contigo y a qué te dedicas. Pues me dedico a resolver problemas de marketing, de esto de cuando la gente ya ha probado con todos los amigos, primos, etcétera, grandes empresas, y la campaña de marketing no funciona. Por ejemplo, en Estados Unidos, en real estate, que hay muchas limitaciones, consigo que hagan campañas rentables, o sea, y no tengan esas limitaciones, por un ejemplo. Y siempre eso, cuando ya la gente está diciendo, ya he probado todo, yo soy el nuevo que tiene la solución. Por los años de experiencia, no porque sea más listo, sino todo esto es la experiencia de la vida y los diversos proyectos en los que he Pues estado. marketing, haces Sí. campañas de marketing. ¿Y cómo puede contactar la gente contigo? En Instagram, en @concierge, ahí me pueden escribir directamente un DM y con mucho gusto les Un atenderé. TM. Te viste muy gringo ya, güey. ¿Cuánto llevas Ya. viviendo ahí? Aquí, de esta tanda, año y medio. Vale. Año y medio. Pero sí, que me ¿En qué escriban parte de ahí. Estados Unidos vives? Nueva York, Ah, muy bien. en el Upper East. Ah, qué rico. Qué bien. Sí, sí, sí. Vamos a tener que ir a visitarte. Oye, Bueno, José Ramón, te bienvenido agradecemos estás. muchísimo tu tiempo. Realmente creo que ha sido de valor todo lo que hemos hablado. Para mí es bien importante, o sea, eh, estas entrevistas son por y para los agentes inmobiliarios, por y para los gerentes inmobiliarios. El sector inmobiliario es apasionante. Es quizás en el sector donde más dinero puedes ganar, pero quizás el sector que es más difícil hacerlo, porque precisamente hay que saber un montón de cosas y tener muchísimas habilidades. Habilidades comerciales, habilidades de negociación, habilidades, ahora sí que de manejo de emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí el valor de Hablemos de es que la gente pueda aprender a ser un buen agente inmobiliario y pueda sentirse súper orgulloso de serlo. Y te agradezco mucho tu tiempo porque yo creo que hemos hablado de cosas que siempre son buenas recordarlas y que creo que a nuestros agentes les pueden funcionar, ¿no? Para cualquier cosa recordar que me tienen que seguir en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? Les mando un abrazo muy grande. José Ramón, muchísimas gracias y seguimos A en ti, contacto, Rocío. ¿vale? Ok, Venga, un hasta placer. luego. Chao, Hasta luego. chao. Chao, chao. Ay, espera.